Sergio, buen día. Ya. Quería saber, tú conoces a Leo mejor que casi todo el mundo. Cuando él entra en el equipo otra vez después de 2 meses, ¿cómo el equipo tiene que ajustar? Porque sí es el mejor jugador del mundo y todo eso, pero algo cambia cuando él está. ¿Cómo tiene que cambiar las tácticas cuando él está en el equipo? Bueno, quizás sí que es verdad que con lo de Luis hay un cambio de sistema, ¿no? Y eso hay que adaptarlo al equipo, pero yo creo que ya lo hicimos a principio de temporada, antes de que estuviera lesionado, de que estuviera en Copa América y bueno, para nosotros es una ventaja tenerlo, así que esas adaptaciones son naturalmente como lo veníamos haciendo desde el principio de curso. Y yo creo que incluso lo deberíamos encontrar más, ¿no? Sabemos la superioridad que nos genera, lo que es capaz de hacer y de ahí pues intentar encontrarlo más para que él pueda ser lo más letal posible y tener la mayor repercusión en nuestro juego. Estamos aquí con José, luego Fernando. Bulsi, precisamente hablando de encontrarlo, hay que hacer un mejor trabajo para encontrarlo quizás en una zona más cercana de definición. El partido pasado, revisando el video, Leo recibía muchas veces en la mitad de la cancha y era un recorrido muy largo. ¿Se puede mejorar eso? Sí, obvio, todo se puede mejorar. Está claro que al final también depende del otro equipo, ¿no? De cómo estén ellos de cerrados o de adelantados. Y de ahí es lo que decía antes, nuestro trabajo, intentar encontrarlo lo máximo posible y como tú dices, pues lo más arriba posible. Yo creo que en líneas generales, sobre todo en la segunda parte y al inicio de la primera, lo encontramos bastante bien, incluso tuvimos ocasiones y balones dentro del área que pudimos hacer gol y yo creo que ese es el camino a seguir. Fernando, luego Andrea. Sergio ha jugado como central en los últimos partidos, dada la cantidad de lesiones, estuvimos haciendo muchas coberturas a los costados. ¿Te sientes a gusto? ¿Jugaste alguna vez o fuiste permanente en Barcelona? La verdad que no recuerdo mucho partido tuyo como central allá. No fui permanente, sí que es verdad que, bueno, que alguna vez me tocó esporádicamente, pero cuando hacíamos línea de 3 sobre todo y éramos muy ofensivos, quizás ahí sí que me podía recolocar un poco. Pero bueno, aquí esta temporada me ha tocado jugar más de central por las lesiones, por las sanciones, por muchas cosas. Y no mi posición natural, pero bueno, también me encuentro bien, creo que puedo ayudar al equipo y bueno, lo que necesite el equipo pues estará a esa disposición. Andrea, Federico, Sofía. Sergio, preguntarte, ¿ya te acostumbraste al formato? Muchas veces jugadores que vienen de la élite de Europa y que llegan acá se quejan de que quedan en primer lugar, pero aún no son campeones y tienen que ir a los playoffs. Siempre existe el riesgo de quedar eliminados. No sé si sabías que nadie que ha ganado el Supporters Shield ha sido campeón de la MLS. No sabía este dato, pero bueno, las estadísticas ojalá estén para romperlas y ojalá seamos campeones, que todavía no lo somos. Tenemos un partido muy duro el miércoles en que podemos serlo, podemos dejarlo encarrilado, pero bueno, también podemos perderlo y mirarlo más hacia adelante, pero bueno, es la ambición que tenemos desde el inicio, ser campeones de la Supporters Shield y luego mirar los playoffs. Es un formato diferente al de Europa, lo sabemos, aquí en Estados Unidos es así y nos tenemos que adaptar a ellos, no queda otra. Bueno, Sergio acá, Federico de Diario Le. Estamos entrando en momentos de definición. ¿Qué diferencias encontrás de tus épocas cuando jugabas Champions, la Liga, que entraban en una etapa de definición? ¿Y cómo ves a Messi, a Suárez y Jordi en un momento de final de la temporada? Bueno, sí, en la época de definición está claro que es lo que hablamos un poco antes, el formato de liga en sí es diferente porque la liga al final la gana el más regular y aquí no, aquí el más regular tiene una ventaja de campo que bueno, que quizás sí que puede influir, pero yo creo que no lo es todo y sobre todo jugando a un partido que puede pasar cualquier cosa. Sí que es verdad que luego el resto de torneos, ya sean Copa, Champions, son eliminatorias, que quizás eso sí que se asemeja más, pero son como ida y vuelta, así que bueno, al final lo que nos gusta a los jugadores es estar disponibles y estar luchando por los títulos, independientemente del formato. Y creo que ahora, como tú dices, es lo que se va a decidir en este tramo final. Y en cuanto a Jordi, a Leo y a Luis, yo creo que está muy bien. Está claro que Leo ha salido de una lesión duradera, que eso requiere pues ir cogiendo ritmo, sobre todo de partidos. Si no recuerdo mal son como 4 partidos los que lleva y el de Atlanta fue un rato solo y por la experiencia que tuve yo en lesiones así todavía le queda un poco, ¿no? para estar al 100%, pero bueno, él quiere estar
él está bien, no hay ningún riesgo y nos está ayudando mucho. Así que bienvenido de tenerlos a todos, no solo a Luis, Leo y Jordi, sino a todo el equipo, porque creo que en esta liga hemos sido de los equipos más castigados en cuanto a lesiones, sanciones, Copa América, Juegos Olímpicos, y ojalá pues podamos estar todos para encarar el tramo final de la temporada. Safit, aquí a la izquierda. Sergio, lo siento en inglés. What is this part of your career being here with Inter Miami? What has Inter Miami done for yourself and Messi and Suarez and Jordi Alba, do you think, at this point in your career? ¿Cómo ha sido esta parte de la temporada de tu carrera para ti? ¿Qué ha hecho Inter Miami para ti, para Leo, para Luis, para Jordi? ¿Qué piensas? Bueno, es una etapa en que sabíamos que iba a ser diferente a la Europa, por eso vinimos aquí, pero con las mismas ganas de intentar ganar cosas, de intentar luchar, con quizás otro rol y otro papel, pero bueno, muy ilusionados y con muchas ganas de construir cosas importantes aquí con todo el equipo. Yeah, it's a stage in which we knew it was going to be different than in Europe, but we have the same ambition, the same hunger of winning titles. We know we have another role here of bringing excitement and building a successful franchise. Sergio, bueno, Maradona solía decir que la posición de central era la mejor del estadio porque tenías todo el campo de frente. Bueno, yo quería consultarte qué comparación haces, que tú siempre estuviste generalmente en el medio, como recién nos contabas, y en esta nueva versión, y también cómo lo ves a Messi desde esta otra visión y ya lo teniendo un poquito 20 metros más atrás. Sí, está claro que bueno, que lo ves todo de frente y quizás a nivel de tener el balón es un poquito más fácil porque no tienes a casi nadie nunca que te presionen por detrás, ¿no? Y ahí puedas jugar con un poco más de comodidad, pero bueno, también luego tienes sus riesgos a la hora de defender, siendo el último, dejando espacios a las espaldas y bueno, es cuestión de adaptarse, de intentar que las cualidades positivas tuyas pues se reflejen más y las negativas pues intentar disimularlas y luego pues con la ayuda de todos los compañeros. Y luego la otra me preguntaste de Messi, que estaba más lejos. Sí, bueno, un poquito más lejos, quizás cuesten más los pases, sobre todo por el suelo, pero bueno, ahí tenemos otros jugadores para hacer el enlace y yo intentar pues dársela en las mejores condiciones a esos compañeros para que lo puedan encontrar a Leo o a otro compañero en zonas más ofensivas, de más ataque, de más arriba. Vamos aquí a la derecha, Lizzy. ¿Cómo has visto la evolución de este equipo esta temporada? Y dos, por aparte estamos haciendo un reportaje de Rodri y nos podrías contar cómo era de compañero. Rodri Hernández. Bueno, pues la verdad es que es un gran compañero, hemos vivido muy buenos momentos y otros no tan buenos en la selección, pero siempre se veía, ¿no?, el potencial que tenía desde que empezó en el Villarreal, luego en el Atlético, luego en el City. Ha tenido la suerte de tener muchos entrenadores, de aprender muchísimo, de mejorar muchísimo y hoy en día para mí es el mejor mediocentro del mundo, ¿no?, en cuanto a su posición, así que ha sido una pena la lesión que tuvo, es lo peor para un futbolista, ya estuve hablando con él y le deseo una pronta recuperación y ojalá pueda volver al nivel que estaba porque nos hacía disfrutar mucho y también en el equipo en el que estaba yo creo que el papel que tiene es muy importante y sus características pues salen a relucir y ojalá pues siga teniendo mucho éxito en lo individual y en lo colectivo. Manu y Franco. Sergio, te quería preguntar precisamente por Rodri, lo que dijo hace poco, justo antes de la lesión, el tema de la posibilidad de que los jugadores fueran a huelga, de que había una sobrecarga de trabajo para ellos. ¿Qué piensas tú de esto, si lo ves así con tu experiencia? Y por otro lado, aprovecho para preguntarte cómo estás viendo al Barça de Hansi Flick. Sí, totalmente. Yo creo que cada vez el calendario se ha ido incrementando. Yo creo que a nivel físico los jugadores están más preparados, pero también tienen más desgaste y los partidos son muchísimo más intensos. Y aunque seamos los protagonistas, tenemos un papel muy pequeño en cuanto a la relación en lo que se decide qué torneo se juegan, cuántos partidos por torneo. Y yo creo que eso debería ser un trabajo en conjunto, también escuchar a los jugadores, más allá de los jugadores, por supuesto, que juegan con la selección y todavía tienen torneos en verano o partidos cuando no hay torneos, todas las fechas FIFA, que si mundiales, que si mundialitos de club y bueno, al final el cuerpo llega un momento que dice basta, que hay muchísimas lesiones, que los jugadores se lo pierden, pero nadie mira, ¿no?, por el jugador y
Y yo creo que si ellos deciden que se va a la huelga, se va a tener que ir porque es la única manera que se tiene de escuchar, porque si no es como que no tenemos ni voz ni voto y es preocupante, la verdad. Última El dos. Barça de Hansi Flick, ¿cómo lo- Bien, muy bien. La verdad que pese a las muchísimas bajas que tiene, ha empezado muy bien la liga. Quizás en Champions no, pero también hay que ver el partido como fue después de la expulsión, ¿no? Y quedarte con un jugador menos, pero bueno, eso es la primera jornada. Creo que todo el barcelonismo está muy ilusionado con los jugadores que han salido, con la manera en que se está jugando y ojalá puedan seguir este ritmo hasta final de temporada porque solo ha hecho que empezar. Últimas dos, Franco y Alonso. Sergio, hablaste de Leo y su recuperación. Obviamente hemos visto los goles, la asistencia, pero sí, como dijiste tú, todavía le falta un poco de fútbol para llegar a su máximo nivel. ¿Qué es que le falta? ¿Es el ritmo, es minutos, es condiciones físicas? Porque lo vimos un poco cansado en el momento con esta unidad. Son esas cosas y la segunda, si te puedo preguntar cortita. Si se da que David Martínez regresa, ¿esperas que tú regreses a la volante donde esa conexión de Messi y Lucy la hemos visto tanto en Inter Miami como en Barcelona? Bueno, dependerá de cada partido y el entrenador, ¿no? Que es el que decide. Yo estoy dispuesto, como he dicho antes, a ayudar al equipo donde sea y cuando sea. Así que dependerá de él. Ojalá pueda volver David, todos los jugadores y a partir de ahí que decida el míster. Y en cuanto a Leo, bueno, al final cuando tienes una lesión de tobillo, yo tuve una al inicio de temporada en el partido de Japón y por mucho que vuelvas cuando te marca, el tobillo necesita su tiempo y te lo notas más rígido en los apoyos, en la fuerza, en todo eso. Y eso está claro que te lo da los partidos, el ir entrenando, la condición física y bueno, es un proceso natural que no solo Leo, sino todos los que hemos tenido cosas en el tobillo pasa y así está y bueno, yo creo que en cuanto empecemos los playoffs ya estará 100%. Última aquí a la izquierda. Hola Sergio, ¿cómo estás? Para la revista, hola. Oye, a nivel futbolístico te está yendo de mil maravillas, el equipo va para el campeonato. A nivel personal también vimos que bueno, estás celebrando doble, ¿no? Con tu hijo, se ha agrandado la familia y el anuncio de que te nos vas a casar también. Háblanos sobre eso un poquito, por favor. Muy feliz por todo lo que supone estar aquí y vivir la experiencia del fútbol y a nivel familiar, pues como tú dices, la familia crece, así que muy contento también por ello, por mi estabilidad aquí, por la experiencia que estamos viviendo a nivel familiar con mi mujer, con mis hijos y nada, muy feliz por todo. Sergio, ¿te puedo preguntar por el retiro de Iniesta? Sí, bueno, ¿ya es oficial? Es oficial, el 8 de octubre dijo que lo... Pues nada, ¿qué te voy a comentar de Andrés como jugador, como persona, como compañero? La verdad es que es un 10 o más si se puede. Todo lo que hemos vivido juntos, el orgullo de poder compartir la mayoría de su carrera, no todas, pero la mayoría. Luego está claro que ha ido probando otras experiencias y es una pena, ¿no? Pero bueno, al final el fútbol no es eterno, como todo en la vida. Y ha llegado un momento pues que ha decidido que se acabara y desde aquí pues desearle lo mejor para lo que venga. Gracias.